hemos hablado de Invisalign. Quería saber si opinas que es lo mismo los brackets que el Invisalign y también si todo el mundo debería tenerlos colocados los dientes. ¿Es un tema estético o es un tema funcional? Invisalign y brackets son diferentes. Los dos son útiles. Bueno, Invisalign. Es la marca. Sí, claro, es la marca. Sí. Funcionan bien. Nosotros en la clínica hacemos las dos cosas, brackets y las férulas. Pero son diferentes. No. El ortodoncista, yo no soy ortodoncista, yo tengo una ortodoncista, pero el ortodoncista que el puro, como es que un día estuvimos hablando con ellos en un curso, dicen que el Invisalign, que vale, sí, pero todo te lo hace un ordenador. Tú sí que le tienes que dar, lógicamente, las pautas, tú hablas con el equipo de ellos y les dices, mira, yo quiero mover aquí el diente, hacer esto, tal, y un ordenador te dice, pues mira, para hacer esto, las férulas hay que hacer estos movimientos y tal, y te dan, hay que hacer esto, ¿te gusta cómo va a quedar? Sí, no, si no, pues haces los cambios y así, pero tú al final, al inicio del tratamiento ya sabes cómo va a quedar tu boca. Y el ortodoncista, pues poner las férulas con el estudio previo hecho, claro está. Los brackets, bueno, pues también tienes que tener el estudio hecho del paciente, lógicamente, pero sí que es cierto que a veces varía en tiempos y la boca pues no la ves cómo te va a quedar, lógicamente. Ahí también es muy importante la higiene, porque si no hay buena higiene, los dientes no se mueven como se deberían de mover. No responden. Y luego la cicatrización después de hacer ese movimiento no es la misma. Y ante un paciente, luego hay que saber mucho de los pacientes porque el Invisalign, para que funcione, necesitamos cooperación del paciente 100%. Pues si no te pones las férulas, no te mueves los dientes. Claro, es que con las férulas tienes opción de me duele mucho, me las quito. Y con los brackets no. Entonces, con los brackets, pues a pacientes que tú a lo mejor les ves que no colaboran o que, bueno, que son muy, pues, brackets. Que si quiere el Invisalign, lógicamente se lo vas a poner, pero hay que explicarle muy bien. Pero bueno, funcionan bien los dos, a mí me gustan los dos. Y cada paciente es como todo, cada paciente tienes que saber qué es lo mejor para él, si el Invisalign o los brackets. ¿Y es necesario en todo el mundo tener los dientes colocados o es un tema estético? Hay que morder bien. Y sobre todo para que luego no haya problemas posteriores de la articulación. Porque si hay descompensaciones va a haber dolores de articulación. Y al igual que nos duele la cadera, nos duele la mandíbula. Y son muy limitantes, porque si te está doliendo la boca cuando estás hablando, cuando estás comiendo, pues entonces sí, yo diría que la gente que funcionalmente no tiene una oclusión buena, si se puede solucionar con ortodoncia, yo lo solucionaría con ortodoncia. Estética, pues hombre, hay que darle importancia y hoy en día de hecho se le da mucho. Entonces, pero hay otras veces que estéticamente se puede solucionar con algún pequeño toque a nivel de conservación del diente y tal, y funciona mejor, que no tienes que llevar los brackets o las férulas un año o medio año. El paciente te lo va a adaptar mejor. Pero si no muerde bien, si la oclusión no es estable, sí. Y entiendo que a una edad temprana mejor. Sí, porque la respuesta es mejor del hueso. Es que luego yo tengo casos que antes no le dolía la mandíbula, imagínate, me pongo brackets y después me duele. ¿Por qué? Porque me había adaptado, aunque sea una posición errónea de la mandíbula, pero estoy adaptado. Y como me la he cambiado, no estoy adaptado y me duele. Y empieza a doler, entonces te tienes que adaptar, es como la adaptación. A lo mejor también te habrá pasado, yo es que lo comparo mucho con la cadera, porque los pacientes lo entienden muy bien, o con las rodillas. La cadera, al final el paciente compensa y anda cojo. Y dices, bueno, pues no me dolía. Luego termina doliendo, lógicamente, pero a mí no me dolía. Y se operan, pues es que ahora camino peor, ya no sé caminar, ya. Y pues esto igual. Es que no sé morder, es que me duele. Este lado se me carga más, a lo mejor cuando ya compensas la mordida. Pues es que se me carga mucho o me duele. Pues nada. Trabajo de fisio
porque mandamos mucho fisio. Para el tema de oclusión mandamos mucho al fisio, yo personalmente, porque creo que ahí vamos un trabajo a la par, fisio, dentista, dentista, fisio, y luego ellos y nosotros, porque hay veces que hay que tocar la oclusión, y la oclusión perfecta del libro, pues a lo mejor no le funciona y hay que hacer una pequeña, porque claro, te funciona cuando tú naces, los huesos no están desgastados, no hay una, y bueno, pues a lo mejor tienes que dejar la oclusión un poquito no tan de libro, pero al paciente no le duele y está estable, hace la misma fuerza de los dos lados, la articulación no sufre, entonces ahí sí es importante mucho juego de la ortodoncia, y sí lo haría. Antes hemos hablado del miedo que las personas tienen a ir al dentista y la ansiedad que les provoca. Tú personalmente, ¿cómo tratas con esas personas que temen acudir a tu clínica? Pues es que depende mucho de la persona. Yo hablo mucho con ellos, entonces, pues eso, les intento tranquilizar, intentamos ganarnos la confianza. También Verónica, que es mi auxiliar, mi enfermera, ayuda mucho, pues porque habla antes con ellos, les tranquiliza desde el momento del teléfono. Mira, a ver si te ayuda. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, a lo mejor, ¿y si te tomas una tila para que vengan un poquito más tranquilos? Siempre empiezas con algo así un poco más flojo. A veces es necesario hacer uso de otras medicinas más, y hay veces que funciona el hablar con el paciente. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Y luego hay miedos atroces que no entiendes, y pues hay que sedarlos, dormirlos para hacerle ciertas cosas. Yo recuerdo un paciente, a mí me chocó mucho, era un chico que venía, era un negro, que venía de África, llegó a la consulta a través de un cura, pues a un niño de los que trajeron, por favor tratarlo, no sé qué, nada, pues le tratamos y no podía oír el ruido del motor, era oírlo, y agarraba el sillón, yo digo, me lo va a romper. Y hablando con él, claro, vienen de África, el trauma de los ruidos de la guerra y del maltrato a su pueblo, que le recordaba y no podía. Y fue imposible, o sea, no, eso sí que no lo pudimos manejar. Se le trató, porque luego también a veces tú tienes que aprender, porque los pacientes tienen mucho miedo y están muy tensos, pero te dejan trabajar. Entonces también tú tienes que aprender a trabajar en esa situación. Y hay gente que se va a quejar por naturaleza, porque sí, le tocas, le rozas y se queja. Bueno, pues a no hacer caso a eso también hay que, y con ese chico pues súper tenso trabajando, y fue muy difícil trabajar con él, pero es que no podía, y parar mucho con esos pacientes. Hay pacientes a los que hay que parar mucho, explicándoles, pacientes que quieren, que les tranquiliza que le expliques lo que les estás haciendo, y a otros no. Entonces, pues mientras le vas haciendo, le vas explicando si le tranquiliza. Y bueno, poco a poco te los vas ganando. Y hay gente que para quitarle el miedo necesita, para hacer un empaste es una sesión. Tampoco vas a estar. Sí, pero hay gente que requiere más. Pues bueno, pues echarle un poquito más de paciencia y ya. Y con eso, pues el primer día es así. Luego ya van siendo mejor por la confianza, porque te van cogiendo un poquito de confianza. Y ya, pues como, bueno, charlamos, pues echas un buen rato, aunque luego sabes que vas a abrir la boca y que te van a... Pero intentamos no hacer daño, que para eso tenemos las anestesias. ¿Y cómo explicas los procedimientos que estás haciendo a un paciente que apenas tiene conocimientos? Tenemos un modelo de diente y con eso pues a veces se lo explicas, igual que la higiene. Te tienes que lavar así. Tenemos cepillos, tú se lo enseñas al paciente. Para el tema de las prótesis tenemos pues prótesis o que no se han puesto, o que a lo mejor le pides al laboratorio y le dices, mira, esto es un puente, mira, así son los implantes. Luego hay las casas comerciales, te regalan libros o un dibujo, lo que sea, para que tú les puedas explicar a los pacientes, pero siempre con imágenes, porque es como mejor se entiende. E ir poco a poco, ¿no? Explicándole la situación y que lo entienda. Y
Es que también son creencias que están muy inculcadas en la sociedad, del dentista, Sí. la fobia, es como que ya lo escuchas desde pequeño. Y luego la tendencia de, como te portes mal, te va a hacer daño. No le digas eso al niño, por ejemplo. Claro. Pues la siguiente vez que vengas, ya verás, se van. No le digas eso. Y luego refuerzos positivos. Por ejemplo, con los niños yo siempre les digo, yo no soy muy de hacen algo bien, les voy a dar un regalo. Pero todos, o sea, los niños, pero un adulto también. Cuando haces algo bien, te gusta que te digan, lo has hecho bien. Y si te dan un premio, pues mucho mejor. Pues a los niños igual. Lo has hecho bien, te has portado muy bien con algo nuevo. Yo cuando les hacemos una carie, se comportan fenomenal, tal, pues oye, tenemos premios en la consulta. Y acostumbrarles desde pequeños. Yo veo en la consulta de fisio que cuando vienen con los niños, el niño está asustado y dice, ay, te está haciendo daño, no sé qué. Si el padre dice, no, tranquilo, no sé qué, tranquiliza a la hora de pinchar, a la hora de hacer técnicas más así, y el niño ve que el padre está tranquilo, que está normal. Yo creo que si le acostumbras desde pequeño también a ir igual con los padres a esas consultas. Depende, por lo que tú has dicho. El padre tiene que estar tranquilo. No, claro, si el padre ya está mordiendo la pared. Pues una amiga, que es amiga mía, que ella acompaña a los niños, trae a los niños desde siempre, ¿eh? Pero ella me dice, por fin, a mí no me hagas nada. Le hacemos la revisión y me dice, luego me dices que lo que tengo, pero que los niños no se enteren. Por eso, porque lo pasa tan mal que no quiere transmitirle eso a los niños, porque lo pasa mal. Pero bueno, pues eso, hablamos con ella, tal, abre la boca, le anestesiamos. Si la cosa es el miedo al dolor, pero en el momento que no hay dolor, ya el paciente está más tranquilo, ya se relaja. Y es manejar el dolor, al final. El pinchacito. Bueno, pues sí, tenemos como técnicas tontas de a ti te pasará. Si yo te aprieto aquí, pero te puedo pinchar aquí, a lo mejor tú estás más pendiente que yo te estoy apretando aquí y no de pinchar. Pues eso, pues cosas así parecidas. Y hay veces que te funcionan muy bien y el paciente, no me he enterado de nada. Y hay otras, pues oye, uy, me ha molestado un poco, pero es nada, son 2 segundos. Y luego ya no hay dolor. Y superar ese miedo y ya está. Me va a doler, sí, ya está. Es un pinchacín, nada, 2 segundos. Y bueno, pues la mayoría de las veces lo conseguimos. Que vas a seguir yendo con miedo al dentista, pero ya de otra manera. ¿Y existe algún caso de algún paciente que hayas tenido que te haya creado un sentido especial porque a lo mejor ha sido un caso complicado? Mira, tuvimos un paciente, cuando me dijiste así un poco, me acordé del paciente, que para nosotras, pues fue para las dos, pero porque nos metimos mucho también en su vida, le ayudamos en muchos aspectos y para nosotras fue muy importante. Fue un paciente que llegó con la boca fatal y luego un paciente, un señor de 40 y varios, no 40 y muchos eran, pero muy desaliñado, desarreglado, soltero, no, o sea, no. Y bueno, pues me quiero arreglar en la boca porque me duele. Vale, pues empezó así. Ayudaba a su padre, no tenía trabajo, bueno, pues no tenía tampoco mucho dinero, pero bueno, fuimos haciendo cosas poquito a poco, tal, no sé qué. Su padre, pasan los años, 5 años creo que fue, sí, porque ya tenía 50 y cuando falleció su padre, se pone malo su padre, dice, lo tengo que meter en una residencia, Laura, no sé qué. El chico vino destrozado. Pero bueno, él iba poco a poco arreglándose y claro, al final la vida nos la iba contando. Cuando perdió muchas piezas dentales, fallece su padre, le deja un dinero y con ese dinero se arregla la boca. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar. Vale, Laura, me lo pides, dejamos de fumar. Dejó de fumar, se puso implantes. Fue todo fenomenal, fenomenal. Encontró trabajo, se echó novia, estaba espectacular, pero espectacular. Bueno, pues un cáncer se lo llevó. A los 6 años. Y ese vino con tratado de cáncer, que además es que le cogimos de urgencias. Yo los viernes trabajo, los sábados no suelo trabajar, pero lo vi tan mal que le dije, mira, toma mi teléfono
y me llamó el sábado, Laura, por favor, yo llamé al auxiliar, yo si tengo que ir algún sábado no intento llamar nunca al auxiliar, ella me dijo, Laura, llámame si te llama. Porque estaba con el tratamiento, la quimio, lo que fuera, le había hecho aquí un pinzamiento, entonces le estaba tratando también un poco el fisio, pero no se podía sentar mucho. Se sentaba, le dolía, yo le tumbaba, le dolía, entonces fue un tratamiento que tuvimos que hacer en muchas fases. Y fue el último tratamiento, pero trabajando tuvimos que ir un sábado porque le dolía muchísimo, tal, pero fue de los que luego vino su pareja a decirnos que había fallecido y nos tocó. ¿Hace cuánto pasó eso? Ya hace. Ya hace. Sí, fue, pues, yo no tenía niñas. No, sí, ya, Carlota la mayor, que nació en el 2015, ya había nacido, sí, porque me trajo un regalito para la niña y tal. Y, ¿Él? Sí, él. Sí, es que, o sea, se le cambió totalmente el chip. Cuando vio que le tratamos, le quitamos el dolor, venga, ahora hacemos esta caries, se empezó a encontrar mejor, todo. Intentamos, claro, no tenía mucho dinero, entonces tú también le tienes que dar solución a los pacientes atendiendo al poder adquisitivo que ellos tengan. Entonces, bueno, pues le fuimos arreglando así la boca poco a poco, con cositas que económicamente eran menores, pero le fuimos dando, pues eso, un poco de autoestima. Y hablando con él, animándole. Ya era como, me toca la revisión, sí, ven. Y luego es eso, me dijo, Laura, yo es que me voy a poner implantes, porque claro, al final una prótesis removible de las que se mueven, pues son incómodas, porque a veces no hay posibilidad de hacer un puente. Pues si tú no tienes los pilares, no puedes tener un puente, no tienes dónde sujetar, y a veces la única manera de crear un pilar es un implante. Si es que con 2 implantes, con 3, ya solucionamos y dejamos... No, pues... Y al final lo consiguió, y el dinero que yo me decía, la herencia de mi padre me la voy a gastar en ti. Y ojo, pues... Pero sí, luego estuvo tiempo, un poquito ahí tal, pero sí nos tocó... ¿Cómo es la vida, que consigues, o sea, te duele la boca, consigues arreglártela, luego consigues novia, trabajo, la vida te va bien y desgraciadamente luego te falleces. Cosas que ya no controlas, pero seguro que esos últimos, ¿cuánto tiempo estuvo así? Mal, gracias a Dios, mal estuvo muy poco. Mal, muy poco. Que quieras o no ese cambio, por lo menos al final, si... Y sobre todo lo de dejar de fumar. Yo los pacientes que consigo que dejen de fumar, para mí... Es que les cambias, porque les cambias la vida, de verdad. Y yo fui fumadora, yo fumé, pero sí, la importancia. Y es que está científicamente demostrado a nivel bucal el tabaco. Está muy demostrado que no nos ayuda para nada. Así que cuando dejas de fumar, pacientes, desde que hayan dejado de fumar, tengo 3. Y son pacientes que los recuerdas siempre. Pero por eso, porque al final de hablarles, de insistirles, de tal, de no sé qué, pues mejoran luego todo y te lo agradecen al final. Y luego hay personas que no dejan y no dejan y no quieren ser ayudados y ya está. Y tú, bueno, pues ya está. Se acabó. Claro, a mí, cuando me entra alguno por la consulta de ese estilo, es tu cabeza, y que igual trabajo complementariamente con Gabri, a este paciente le cambiamos la vida 100%. Si nos hace caso, en 5 años es otra persona. Igual, algunos sí y otros no. Afortunadamente estamos teniendo y que a día de hoy pues siguen viniendo conmigo, que pasaron por Miguel, porque sus objetivos han cambiado. Empezaron con un dolor y ahora quieren mejorar físicamente. Sí. Así que eso es éxito total.